capítulo 16. Mateo capítulo 16. Lo pueden poner en la pantalla también si alguien no tiene Biblia. Y vamos a leer del versículo 1 al 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ahora quiero que brinquemos, por favor, a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y vamos a leer del 54 al 56. Todavía oigo algunas Biblias ahí dando vueltas, así es de que me voy a esperar un poquito. Pero Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56 dice: decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor del cielo, que tú nos hables, que prepares nuestro corazón, Señor, para poder recibir tu palabra, que la podamos entender, Señor. Danos la habilidad de entender tu palabra en esta noche, Padre, pero que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Escolta, Padre, cada palabra que salga de mi boca y que llegue al corazón de cada oyente, Señor. Y unge mis labios, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Estos dos pasajes que acabamos de leer nos muestran un mismo problema en dos tipos de personas. No sé si se fijaron. Vamos a ver otra vez Mateo, póngame Mateo, y ahorita vemos Lucas, o aquí está Lucas, Lucas 56, vamos a un poquito atrás. No creo que era el 5, este es Mateo, ¿verdad? Ok, Mateo. Pero este es Mateo 12, 5. Y es Mateo 16, 1 y 3. Mateo 16, 1 y 3. A uno nada más. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Entonces, aquí vemos a un grupo de personas. Vemos a los religiosos, los fariseos y los saduceos para tentarle. Ahora vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 54 era. Decía también a la multitud. Entonces, aquí miramos el mismo problema en dos tipos de personas. Miramos a los religiosos, a los líderes religiosos, y miramos a las multitudes, a las personas como usted y como yo.
dos tipos de personas. Ahora dice la palabra que estos dos grupos de personas carecían de la capacidad de discernir los tiempos en los que estaban viviendo. Hay una queja de parte de Jesucristo, tanto para los religiosos como para las personas comunes, para las multitudes. Y la queja es: ustedes saben discernir bien los tiempos. Cuando dicen aquí en Arizona, el día de mañana va a subir a 100 grados, está a 100 grados. Cuando dicen aquí en Arizona viene una tormenta de tierra, porque aquí no hay tormentas de agua, tormentas de tierra, ¿verdad? Y cuando dicen se avecina una tormenta de tierra, la tormenta de tierra llega a Phoenix. Dice, son expertos en los tiempos, pero hay una queja. La queja es que no nos estamos dando cuenta en realidad los tiempos que estamos viviendo. Ahorita decimos, la palabra de Dios dice que en los últimos días va a haber hambres, va a haber rumores de guerras, va a haber terremotos y ni quién le interese eso. Dice la palabra de Dios que la apostasía va a entrar a la iglesia y ni a quién le interese eso. Dice la palabra de Dios que el amor de muchos se va a enfriar a personas que estaban sirviendo a Dios y de repente ya no los ve y a nadie le interesa eso. Y dice la palabra que son expertos. Cuando dice va a llover, llueve. Cuando dice viene la tormenta, viene la tormenta. Cuando dice mañana va a subir a 112, sube a 112. Expertos. Antes se predicaba de la venida del Señor, gente se agarraba llorando, gente se quebrantaba y ahora ya no les importa. ¿Desde cuándo está viniendo? Desde que yo estaba chamaco está viniendo y no viene. Hermanos, hay una queja de parte del Señor Jesucristo para estos dos grupos. Para los religiosos, los líderes religiosos, como para las multitudes. Y en las multitudes estamos nosotros. Fíjate qué tremendo. Entre las multitudes estamos nosotros. Ahora yo sé que no todos, yo sé que no. Algunos lo entienden perfectamente y están buscando más de Dios. Pero por lo mismo de que no todos, ¿cómo está usted? Jóvenes, ¿cómo están ustedes? ¿Han escuchado de la venida del Señor? ¿Han escuchado de que el termómetro va a subir en cierto tiempo hasta 120? Que va a calentar mucho aquí en Arizona. ¿A qué le ponemos más atención? Le ponemos más atención a las noticias, porque cuando dice el mentirólogo, así decía muchacho el mentirólogo, pero dicen y es verdad, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que en el griego se usa la palabra, los griegos eran más tremendos, hermanos. Por ejemplo, nosotros los latinos conocemos el amor, una sola palabra para el amor, y los griegos no, la palabra amor la tenían definida como, ¿verdad? Amor de amigos, amor de esposos, amor de Dios, y de esa manera lo podían definir lo que era el amor. Ahora, en los tiempos, ellos determinan dos palabras para referirse al tiempo. Y necesitamos entender esto. No los voy a tratar de perder, pero necesitamos entender esto. Los griegos, de acuerdo a la misma palabra de Dios,
se referían al tiempo en dos palabras. La primera palabra, óigame bien, necesitamos entender los tiempos. Estamos hablando de los tiempos. La primera palabra que usaban era cronos. C-H, luego una R-O-N-O-S, cronos. Y lo que la palabra de Dios, cronos, quería decir, ¿verdad? Un lazo de tiempo largo o corto. ¿Ok? Cronos quería decir un lapso de tiempo largo o corto. Juanito, ¿qué quería decir la palabra cronos? Un lazo de tiempo largo o corto. Y había otra palabra para el tiempo que decía, ¿dónde está alguna de las danzoras? Kairos. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra kairos? La palabra kairos quiere decir tiempo de Dios. Un tiempo presente, un tiempo específico, tiempo de Dios. Entonces vamos a hablar de los tiempos. La palabra cronos quería decir, ¿verdad? Un tiempo extendido o un tiempo corto. La palabra kairos quiere decir tiempo de Dios. Amén. Cronos es largo o corto. Hermano José Kairos, ¿qué cosa quiere decir? Tiempo de Dios. Si nosotros estamos aquí, estamos en el tiempo de Dios. En este tiempo presente. Dios no se ha equivocado en estar aquí. Hay dos tipos de tiempo. Cronos, un tiempo extendido, y ahorita voy a entrar para allá. Un tiempo extendido, pero tenemos el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el tiempo presente. Y nosotros hemos nacido en el tiempo de Dios. No nacimos en el 1500 ni en el 1900. Anduviéramos ahí como Pancho Villa, ¿verdad? Pero no, ahora andamos bien rasuraditos. Nacimos a este tiempo. Este es el tiempo de Dios. Hermano Raimundo, este es su tiempo. Este es el tiempo. Este es su tiempo. Nosotros ya estamos pasando, pero ustedes están entrando a este tiempo. ¿Sí me entienden? Entonces Dios no se equivoca en los tiempos. La mejor manera de ilustrar estas cosas, no les voy a dar muchos versículos de la Biblia porque no quiero perderlos, pero vamos a entrar a la historia del rey David. El rey David, hermanos, era la persona más ilógica para salvar al pueblo de Dios. Óigame bien, era la persona más ilógica. No tenía la estatura, no tenía el peso, no tenía la preparación de un hombre de guerra. Era la persona menos indicada. Pero él vivió en el tiempo de Dios para vencer al gigante. Entonces, nosotros quizás podemos decir, yo soy la persona menos indicada para este trabajo, pero si estamos en el tiempo de Dios, ese es su tiempo. Ese es su tiempo. A lo mejor a las personas le dicen,
tú no estás capacitado, tú no estás capacitada, pero si usted está aquí, amado hermano, es porque este es su tiempo. Estamos viviendo el tiempo de Dios, el tiempo presente, por eso es que estamos aquí. La reina Esther dijo, para este tiempo yo he nacido. Ella lo dijo así. ¿Y para qué? Para ser reina. Para ser reina. Entonces nosotros, ¿para qué estamos aquí? Para ser reyes. Así es de que el rey David no tenía ninguna experiencia, era un joven y era el hermano menor de todos sus hermanos, no calificaba. Pero aquí es donde vamos a ver el principio, que es tiempo y ocasión. Tiempo y ocasión. Por 40 días se presentaba Goliat, el gigante. Por 40 días se presentaba un gigante y desafiaba al pueblo de Dios. Los desafiaba, los avergonzaba, los humillaba. Pero como no entendían los tiempos, nadie se atrevía a pelear con el gigante. Nadie. Por 40 días, 39 días, 40 días, y llega David a llevarle lonche a sus hermanos. ¿Cuál es la diferencia de estos 40 días, de esos 39 días con este que estaba David? Que él estaba presente, esa era la diferencia. Porque él entendía el tiempo de Dios. Entonces 39 días nadie entendía el tiempo de Dios. A Saúl dice la palabra que Saúl era un hombre alto, que la gente le llegaba a los hombros, pero era un hombre alto, pero igual era un cobarde, porque no se levantaba. La diferencia la hizo David cuando supo que ese era el tiempo de Dios. No sé si me estoy comunicando. Porque cuando nosotros sabemos que estamos viviendo el tiempo, no importa el problema que se le ponga enfrente, usted sabe que este es el tiempo para vencer ese problema. No importa cuál sea. Entonces dijo David, oye, pero pues, ¿quién es este? ¿Quién es este? Este incircunciso, este no ni siquiera teme a Dios. Nosotros tenemos a Dios de nuestra parte. Bien confiado, hermanos. Cuando una persona le cree a Dios, cuando una persona sabe que Dios está de su parte, hermano, no teme. No teme. Porque sabemos que este es nuestro tiempo. ¿Sí me entiende, hermano? Este es nuestro tiempo. Les voy a dar otro versículo. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 28. Primera de Samuel 17, 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. La
la oposición primaria no fue Goliat, hermanos. La familia. La oposición primaria viene siendo la familia muchas veces. La familia se opone. Y se le enojó. Dice que se le enojó. Y después Saúl le dice, tú no puedes ir, tú eres un muchacho. Él es un hombre de guerra, tú eres un muchacho. Recuerden, expertos en poder discernir. Es verdad, era un muchacho, era un joven, no tenía experiencia, es verdad, no tenía experiencia. Bien que lo podían entender, pero no podían entender que el poder de Dios está en nosotros. Entonces la queja del Señor Jesucristo es, ustedes saben y dicen y así es, pero en las cosas de Dios, si sabemos que Dios está aquí en este lugar, óigame, a veces encontramos chicles debajo de las sillas y hasta dobles de 2 tipos de chicle. Si pudiéramos entender, amados hermanos, que esta es la casa de Dios. Si pudiéramos entender que el lugar que pisamos es tierra santa. Si pudiéramos entender, amados hermanos, que donde está la presencia de Dios, tierra santa es. Pero no lo entendemos. El Señor Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos, pero no te diste cuenta el día de mi visitación. ¿Sí me entiende, amado? Entonces vemos la oposición, hermanos, de la familia. Vemos la oposición de Saúl mismo, el rey. Pero David estaba viviendo en el tiempo de Kairos. David estaba viviendo el tiempo de Dios. Y nosotros no estamos en la guerra, hermanos, para ser espectadores. Nosotros estamos en la guerra para ser victoriosos, porque Dios está con nosotros. Este es el tiempo nuestro, el tiempo de Dios, tiempo de Kairos. Hay muchos líderes que no creen en los jóvenes, que los jóvenes puedan hacer. Y yo les echo porra a los jóvenes. Son los que me enseñan al celular. Muchas cosas yo no sé y ellos son los que me enseñan. ¿Cómo se pone mayúscula? Ya me dicen los niños. Hermanos, tenemos que creer en nuestros jóvenes. Tenemos que creer en ellos. Tenemos que animar a nuestros jóvenes. Sí pueden, jóvenes, sí pueden. Sí pueden. Bueno, ya hablamos un poquito de la palabra Kairos. Ahora vamos a hablar un poquito de la palabra Cronos. David entendía las 2 palabras. ¿Qué era? ¿Quién me puede decir otra vez la palabra Cronos? ¿Qué significa? Un lazo de tiempo. Mi hija, si estás aprendiendo. Un lazo de tiempo largo o corto. Kairos, el tiempo de Dios, el tiempo presente. Y nosotros tenemos que saber que nosotros, todos los que estamos aquí, todos los que estamos vivos, estamos en el tiempo de Kairos, tiempo presente. Ahora vamos a hablar sobre la otra palabra. La palabra Cronos, un lazo de tiempo corto o largo, en otras palabras,
ese es el tiempo de la preparación. Porque tiene que haber un tiempo de preparación. Ustedes que están yendo a la escuela, ese es su tiempo de preparación, ese es su tiempo de cronos, su tiempo de preparación. Algunos van a ser doctores, ingenieros, pero este es el tiempo de su tiempo cronos, este es el tiempo de preparación, ya sea un tiempo extendido o ya sea un tiempo corto, pero ese es el tiempo cronos. Primera de Samuel a 17, 34 al 36. 17, 34 al 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Él entendía los dos tiempos, tiempo kairos, tiempo de Dios, tiempo, ¿verdad?, en el que estamos viviendo, pero también entendía el tiempo de la preparación, tiempo cronos. El león, cuando se enfrentó al león, ese era su tiempo cronos. Cuando se enfrentó al oso era su tiempo cronos. Cuando él quizás no había leones o osos, él practicaba con la honda, hermanos, en los árboles. Quizás se subía una ardilla y él practicaba con la honda, porque tiene que haber una práctica. Tiene que haber una práctica. Entonces este es el tiempo cronos. Tenemos que entender que hay un tiempo de Dios para nosotros, pero hay un tiempo de preparación. La persona que toca la guitarra, su propósito tiene que llegar a que la guitarra hable. ¿Sí me entiende? Porque ese es el tiempo cronos, ese es el tiempo de preparación. Para cuando llegue el día que va a dar un concierto, hermanos, todo va a fluir. Todo va a fluir. Cuando una persona está tocando el piano, el propósito es que el piano toque solo. Aleluya. No sé cómo. Pero hermanos, tiene que haber una preparación. Es bonito que diga, oh, este es el tiempo kairos, el tiempo de Dios. Yo soy victorioso porque nací para este tiempo, pero tiene que haber preparación. Tenemos que entender los dos tiempos, tiempo de preparación y el tiempo en el que nos vamos a enfrentar al gigante. ¿Sí me entiende? Oh, pastor, yo pensaba que se daba solo. No, hermano. Unos entran al cristianismo pensando que no se les va a acabar el gas y se les acaba. ¿Sí me entiende? Entonces hay un tiempo de preparación. Si nosotros queremos ser vencedores, tenemos que prepararnos. Tenemos que entender el tiempo kairos y tenemos que entender el tiempo cronos. Porque si nada más queremos una sola cosa, no vamos a poder. Tiene que haber un tiempo de preparación. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que memorizar la Biblia. Partes de las escrituras, tenemos que memorizarlas. Tenemos que ejercitarnos a venir al templo. Porque no es solamente la puntería, hermano. No es solamente la puntería. Si yo no tengo fuerza o si él no tuviera fuerza en el brazo, la llegaría a la mitad. ¿Una curva o qué? Philly sabe de curvas, ¿no, Philly? Entonces no es solamente la puntería, tiene que ejercitar también el brazo, hermanos, para que... Yo he mirado historietas de Sansón y Sansón lo presentan sin casco, ¿verdad? Algo así nada más.
Pero estaba leyendo que Sansón traía un casco, hermanos. Y que en su, no sé cómo era que en su, cuando él quería, el casco se levantaba un poco. Era cuestión de segundos. Entonces para pegarle en la frente se requería una puntería tremenda. Una práctica de tiempo. Era cuestión de segundos. Se levantó un poquito la careta, pum, le entró la piedra en la frente. Sí, a Goliat. O sea, se requería una práctica. Queremos ser usados por Dios, se necesita práctica. En la función donde usted sienta desarrollarse, se necesita práctica. Se necesita una práctica. Para predicar la palabra se necesita práctica. Es que a veces hasta tiene uno sus apuntes y hasta sus apuntes se le olvidan. Es cierto. Yo les pudiera decir otra cosa, pero ¿para qué les digo otra cosa? Es cierto. Yo me he enfrentado a esas cosas. Entonces necesitamos práctica. Yo le digo a los hermanos a veces cuando van a predicar, usted no se fije, yo entiendo que uno se equivoca, yo lo entiendo, y si se equivoca, yo lo entiendo. Pero si no practica, no va a ser el predicador que Dios quiere que predique, que Dios quiere que sea. Si no se le da la oportunidad a alguien que toque, no va a ser la persona que Dios espera. Necesitamos darnos la oportunidad de equivocarnos, porque se necesita práctica. Necesitamos practicar. Entonces tenemos el tiempo Kairos, el tiempo de Dios. Yo no sé quién está pasando problemas, pero Dios lo ha puesto en este tiempo, el tiempo de Dios, para que usted venza ese problema. Solamente tiene que levantarse. Yo les he contado la historia de que hace muchos años, cuando yo estaba yendo al Instituto Bíblico, me encontré con una persona que conocida, no era, la conocí por medio de alguien más que tenía un demonio. Entonces esta otra persona sabía que yo podía orar por la persona y que podía echarle fuera el demonio, y me dijo, y yo como que me quedé. Oh, ya sé, le voy a decir a mi maestra es una mujer de Dios y ella va a echar fuera ese demonio. Y le dije a mi esposa, cuando vaya a las clases le voy a decir a la hermana, y yo sé que ella me va a echar la mano. Y cuando llegué y tuve una oportunidad, le empecé a decir y noté como mucha indiferencia, así como que me escuchaba nada más. Yo dije, ¿qué le pasa? ¿Andará de malas ahora o qué? Y me dijo, mire hermano, le voy a decir una cosa. Si Dios lo ha puesto a usted ahí, es porque quiere que usted lo haga. Y si no está preparado, prepárese. Yo me fui así. Llego a la casa y me dice mi esposa, ¿qué te dijo la hermana? Y ya le conté, pues ya estábamos los dos. Vamos a entrarle. Entramos. Si vemos que no estamos preparados, hay que prepararnos. Queremos que Dios nos use. Vamos a dejar que Dios nos use, pero necesitamos prepararnos. Este es el tiempo Cronos. Dios no nos puede usar si no estamos preparados. Usted sabe que la tierra al principio no llovía sobre la tierra. ¿Quién la labraba? Nadie. Dice la Biblia que salió un vapor debajo y ese vapor regaba la tierra. Nosotros no vamos a poder recibir si no estamos preparados. Cuando estemos preparados, y no debemos de enojarnos con Dios. Ay Dios, ¿por qué a mí no me das y a Él sí le das? ¿Sabe por qué? Porque no está preparado. Porque lo que Dios nos da es algo grande.
Y a veces no estamos listos. Y queremos, pero no estamos listos. Está el tiempo Kairos y está el tiempo Cronos. El tiempo de preparación para ejercitarnos y ser fuertes. Cuando nosotros nos presentemos ante ese gigante que ha venido retando a nuestra familia por mucho tiempo, lo vamos a vencer, hermanos. Dijo David, este es como cualquier otro oso, este es como cualquier otro león, no es nada nuevo para mí. Yo ya los he vencido, no es nuevo, no me espanta. ¿Sí me entiende, amado hermano? Entonces nosotros tenemos que prepararnos. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que sí entendieron, hermanos, esta palabra. Tiempo de preparación, aún estar aquí en el templo escuchando la palabra de Dios. Es un tiempo de preparación. Estar aquí en su presencia es un tiempo de preparación. Este es su tiempo, iglesia. Este es su tiempo. Debemos de entender los dos tiempos. El tiempo en el que estamos es nuestro tiempo, pero también tiene que haber el tiempo de preparación, el tiempo Cronos. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, lo sabemos. Estamos conscientes, Padre, de que estamos delante de ti. Que esta palabra, Señor, que haya llegado al corazón de mis hermanos, hermanas, que no se dejen intimidar por ese problema. No importa qué tan grande sea, que no se intimiden. Yo reprendo todo espíritu de intimidación en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Padre, que tu pueblo es vencedor porque tú los has hecho vencedores. Nos has hecho vencedores. Pero entendemos el otro tiempo de Cronos, el tiempo de preparación. Ayúdanos a prepararnos, Señor. Que lo tomemos en serio, Padre, porque tu palabra debe de tomarse en serio. Que la tomemos en serio. Y que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Que no nos engañemos a nosotros mismos, sino que, Padre, nos agarremos de tu mano. Oh, Señor del cielo, que no nos soltemos, Padre. Iglesia, para esto hemos nacido, para vivir este tiempo. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo. Y debemos de vivir nuestro tiempo, porque para esto hemos nacido. Si tenemos que prepararnos más, preparémonos más para estar bien capacitados. Pero este es nuestro tiempo. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está aquí, Señor. Gracias, Padre. Fortaléceles, Señor del cielo. Fortaléceles. Tú nos conoces a cada quien, Padre, a cada uno por nombre. Nos conoces. Haz la obra completa, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que lo que tú empezaste, tú lo vas a terminar. Porque tú no dejas nada a medias, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti como tu pueblo. Ayúdanos, Padre, instrúyenos, capacítanos, Señor. Danos ese amor por la gente, Padre, especialmente por el perdido. Danos ese amor, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, Padre, bendecimos tu presencia en este lugar.
Y te rogamos en el nombre de Jesús que nos despidas, Padre, que nos lleves en paz a nuestros hogares y que esta noche mientras duermamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos esté ministrando, Señor, y que podamos despertar con nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.